Muy buenas tardes a todos y a todas las presentes, pues todos muy puntuales para iniciar este panel número 13 que está titulado Resiliencia, Diseño y Ordenamiento en Ciudades Intermedias. Me presento, soy Yolima de Villacosta, voy a ser el día de hoy su moderadora. Muy feliz de estar en esta segunda versión del Seminario Internacional de Ciudades Intermedias, Desarrollo y Sostenibilidad en América Latina. Hemos acompañado desde la primera versión que se realizó en Florencia, en la ciudad de Florencia, aquí en Colombia. Muy contenta de tener nuevamente este espacio. Hoy es nuestro tercer día de actividades y pues les damos la bienvenida a todos y a todas las ponentes. Vamos a contar con 4 presentaciones. Les vamos a pedir a todos los ponentes pues que mantengamos nuestra disposición para las presentaciones en 15 minutos exactos. Entiendo que cuando uno está presentando la pantalla no alcanza a ver el chat, entonces voy a tomarme el atrevimiento de indicarles verbalmente cuando falten 5 minutos para terminar la presentación y cuando falten 2 minutos, pues para que estemos atentos, porque pues me parece un poquito feo, pero pues necesario porque no podemos ver la pantalla, ¿cierto? Entonces, pues ahora sí quisiéramos, ah, algo adicional, pues pedirles a todos y a cada una de los ponentes que antes de iniciar, por favor, hagan su presentación general sobre su formación, sobre su trabajo muy rápidamente, para que quienes van a asistir tanto en esta reunión como posteriormente les conozcan y tengan referencia de ustedes. Entonces, pues comenzamos con Iván. Iván que trae una ponencia sobre Sacaba como laboratorio urbano resiliente. Entonces, bienvenido si te quieres presentar. Gracias. Buenas tardes. Con la venia de la doctora Costa, la doctora Duque y la doctora Aguirre, un saludo fraternal desde el corazón de Bolivia, Cochabamba. Mi nombre es, bueno, ya había mencionado, pero me conoce más como Iván Oporto, es el nombre que manejo más. Soy arquitecto de profesión, máster en urbanismo, máster en BIM y, bueno, en algunas otras áreas más. Soy doctor en desarrollo, seguridad, defensa y postdoctor en educación, transcomplejidad y transdisciplinariedad y también en urbanismo y arquitectura. Con esas breves palabras, actualmente como investigador independiente. Nace esta investigación a partir de un trabajo de una consultoría donde tuve la oportunidad de gerenciar. Entonces, son los resultados de este trabajo los que estoy plasmando en esta pequeña investigación. Bueno, presento este estudio de caso sobre Sacaba, que es una ciudad intermedia en el área metropolitana de Cochabamba, leído como un laboratorio urbano donde la periurbanización y la fragmentación y la debilidad institucional conviven como respuestas comunitarias de innovación social. El objetivo es ofrecer una síntesis clara con base empírica y una lectura interpretativa útil para discutir cómo las ciudades intermedias producen capacidades de resiliencia en condiciones de incertidumbre. Trataremos en estos 15 minutos que recorreremos la pertinencia del tema, un enfoque conceptual, un diseño metodológico, resultados por componentes, implicaciones para la planificación y gobernanza, y para, como cierre con aprendizajes transferibles. Inicio situando el problema. Las ciudades intermedias no son una escala menor, como muchos lo mencionan, sino territorios estratégicos donde se decide buena parte de la sostenibilidad urbana regional. En ellas, la expansión periurbana suele ser más rápida que la capacidad de regulación y provisión. Esto produce presiones sobre el suelo, conflictos por servicios y disputas por centralidades. Sin embargo, también emergen respuestas sociales, creativas, que organizan prácticas de movilidad, cuidando el espacio público y la coordinación comunitaria. Por eso no es caso extraño, el caso de Sacaba es pertinente porque el eje de ciudad intermedia muestra su vulnerabilidad y al mismo tiempo la innovación urbana, como mencionamos desde abajo, dialoga, ¿no? Y tensiona con lo institucional.
Sacaba como caso de complejidad territorial. Acá lo que hago es delimitar el caso. Sacaba no se entiende solo como un municipio, sino como un nodo de un sistema territorial mayor. La periurbanización se expresa en la conversión de suelos rurales, en la aparición de nuevas tramas residenciales y en la superposición de usos. Esto produce heterogeneidad, espacios consolidados, facciones recientes, informalidad y centralidades emergentes. Estas configuraciones generan tensiones por infraestructura, por accesibilidad y por distribución de oportunidades urbanas. La lectura desde la complejidad permite reconocer que no hay solo una causa ni una sola escala. Hay interacciones, bucles de retroalimentación y efectos no lineales que condicionan tanto la vulnerabilidad como la capacidad de respuesta. Explicito el objetivo y lo que aporta el manuscrito. No se limita a una revisión conceptual, sino que busca sostener la interpretación con evidencia organizada. El propósito es doble, porque primero reconocemos las presiones y tensiones asociadas al crecimiento periurbano. Segundo, mostrar que pese a la vulnerabilidad, emergen prácticas que aumentan la resiliencia urbana. La contribución principal, en este caso, es proponer una lectura íntegra entre complejidad y resiliencia, con un foco empírico en prácticas concretas. En previas investigaciones tenemos lo que es la movilidad activa, la micromovilidad y el urbanismo TAC, además de formas de autogestión barrial. Esta estructura nos permite discutir implicaciones para planificación y gobernanza en ciudades intermedias. Este slide fija ese andamiaje conceptual, pero en clave operativo. No se trata de definiciones extensas, sino de una estructura para leer el caso. Con complejidad, entendemos que Sacaba funciona como un sistema abierto, decisiones de suelo, movilidad y economía local que generan efectos encadenados y no lineales. Con resiliencia urbana, retomo la idea de que no basta resistir también, importa la posibilidad de reorganizarse y de transformarse frente a escenarios de incertidumbre. Finalmente, la innovación social permite captar respuestas colectivas no siempre planificadas desde el Estado, pero sí decisivas para sostener la vida urbana. El modelo sintetiza la cadena analítica que organiza resultados. El diseño metodológico y las fuentes. La metodología destaca el principio de triangulación. El argumento no solo descansa en una sola fuente. La revisión documental aporta contexto institucional y procesos formales. El análisis espacial, con apoyo de sistemas de información geográfica y teledetección, permiten observar cambios de uso de suelo y expansión. Sin depender solo de narrativas, la cartografía social y los talleres participativos captan conflictos y sentidos territoriales, lo que son los actores locales. La observación urbana y la etnografía prevé y permite registrar prácticas de movilidad y apropiación del espacio, claves para entender lo que es la innovación social, la interpretación final y la convergencia cuando distintas fuentes apuntan a un mismo patrón, que en este caso es el hallazgo, ganaría robustez. ¿Cuál es ese primer hallazgo, ese primer resultado? Son las presiones urbanas que son el motor de varias tensiones posteriores. La expansión se manifiesta con la conversión de suelos rurales y las tramas discontinuas, con costos altos de provisión de infraestructura, en bordes de crecimiento, de demanda de agua y saneamiento y equipamientos se vuelven críticos. Además, la ocupación reciente tiende a ubicarse en áreas vulnerables o con restricciones ambientales, lo que incrementa exposición a riesgos. En términos de complejidad, estas presiones no operan aisladas, se conectan con movilidad, con gobernanza y con desigualdad, generando conflictos
por acceso y por control del territorio. Otro segundo hallazgo o resultado. La expansión se traduce en fragmentación socioespacial. Aparecen barrios con accesos muy distintos a servicios, conectividad y centralidad, lo que reproduce desigualdad territorial. En paralelo, la informalidad no puede leerse solo como déficit. También es una forma de resolver necesidades ante la falta de suelo formal y de regulación efectiva, aunque muchas veces consolida precariedad. Los conflictos se vuelven cotidianos, disputas por el suelo, por transporte, por seguridad y por uso de espacios. El punto central es que Sacaba se vuelve un mosaico de desigualdad y esa desigualdad se expresa en patrones de movilidad. ¿Quién puede acceder a oportunidades y quién queda restringido por costos y distancias? Tercer hallazgo o resultado. La gobernanza aparece como un cuello de botella. La coordinación entre escalas metropolitanas y administración local es limitada. Y esto afecta la gestión de movilidad, el suelo e infraestructura. Aunque existan instrumentos normativos o planes regulares, bordes periurbanos dinámicos, es complejo. Los cambios suelen ir más rápido que la capacidad de control. Además, los déficits de inversión y mantenimiento deterioran infraestructura básica y espacio público, aumentando malestar y conflictividad. Importa matizar, la debilidad institucional no es la única causa, pero sí un condicionante que permite que las presiones se conviertan en tensiones persistentes. Otro hallazgo, cuarto. Te quedan 5 minutos, Iván. Sí. El manuscrito identifica innovación social como respuesta emergente en contextos de brechas emergentes o en contextos de brechas institucionales. Comunidades y redes basales organizan soluciones prácticas, gestión comunitaria de servicios, mantenimiento, seguridad cotidiana y cuidado de espacios. Estas acciones producen coordinación y confianza y aprendizaje que son recursos fundamentales para la resiliencia urbana. No se trata de romantizar la autogestión ni de reemplazar responsabilidades estatales. Se trata de reconocer que el sistema urbano complejo, las capacidades se distribuyen parte del músculo adaptativo. Está lo comunitario y su interacción con lo institucional. Define trayectorias de transformación. Quinto resultado, la movilidad activa y la micromovilidad se leen más allá de lo técnico. Caminar y pedalear abren accesos cotidianos, especialmente para sectores con restricciones económicas, y reducen presión ambiental. La micromovilidad ayuda a resolver distintas medidas y a compensar déficit de transporte formal, aunque enfrentan barreras de infraestructura y seguridad vial. Estas prácticas fortalecen una ciudad de proximidad. Actividad de centralidad local aumenta la interacción social y genera sentido de pertenencia. En términos analíticos, la movilidad activa funciona como indicador de justicia territorial. Muestra donde el acceso es posible y donde el territorio impone costos excesivos. Sexto resultado. El urbanismo táctico aparece como una forma de experimentación urbana. Intervenciones de bajo costo, a veces temporales, permiten recuperar calles, crear microespacios públicos y activar centralidades barriales. La clave es el aprendizaje. Se prueban soluciones de evaluación, usos y se ajusta antes de escalar o invertir en mayor cantidad. Además, estas acciones pueden empoderar al habitante en la gestión de su entorno y generar efectos duraderos. Aunque la intervención sea temporal, en Sacaba estas prácticas se conectan con movilidad activa al mejorar condiciones de caminabilidad y de convivencia. Incrementan capacidad adaptativa
y calidad del hábitat. En síntesis, Sacaba se perfila como laboratorio urbano, un territorio donde se ponen a prueba marcos teóricos y prácticas de planificación. La vulnerabilidad proviene de presiones urbanas, fragmentación y brechas institucionales, pero al mismo tiempo emergen respuestas comunitarias que aumentan resiliencia, autogestión, redes barriales, movilidad activa y urbanismo táctil. El punto decisivo es la articulación si estas capacidades sociales se conectan con políticas e inversiones. Quedan como esfuerzos aislados, si se integran, pueden orientar a transformaciones. Por eso, la lección transferible es una planificación más flexible y multiescalar, que reconozca saberes situados y priorice equidad territorial como criterio de resiliencia. Tienes un minuto más, Iván. Para concluir, cierro con aplicaciones prácticas. Primero, regular bordes periurbanos requiere instrumentos adaptativos y provisión gradual de infraestructura. Si solo se regula sin inversión, se expulsa o se informaliza. Si solo se invierte en regulación, se incentiva la expansión dispersa. Segundo, la movilidad de proximidad debe ser un eje de caminabilidad, de seguridad vial y de micromovilidad integrada, porque es allí donde se juega equidad cotidiana. Tercero, la gobernanza coordina escalas metropolitanas y reconoce la innovación comunitaria como recurso, no como excepción. Y finalmente, enfatizo evaluación continua. En contextos inciertos, la evidencia territorial y social permite ajustar políticas y aprender. Agradezco y quedo a su disponibilidad. Gracias. Bendiciones. Muchísimas gracias, Iván. Muy eficiente en el uso del tiempo. Muy Gracias. interesante tu propuesta. Les vamos a recomendar a todos y a todas las presentes que vayan tomando nota o que vayan dejando sus observaciones o preguntas de una vez en el chat para recogerlas al final de las presentaciones. ¿Listo? Vemos que aquí están Alexander, Lorena y Ahmed. Los invitamos a iniciar su presentación, Resiliencia Urbana en Disputa, Desafíos para Cajamarca como ciudad intermedia andina. Muy buenas tardes, bienvenidos y se presentan rápidamente. Sí, colócate en el camino. Muy buenas tardes con todos. Los saludamos desde Lima, Perú, con la ponencia Resiliencia Urbana en Disputa, Desafíos para Cajamarca como ciudad intermedia andina. Nosotros somos docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma. Nos encontramos en Lima y somos magísteres en diferentes temáticas como gestión de ciudades, en docencia y en urbanismo. Inicialmente nos preguntamos por qué estudiar Cajamarca dentro del ámbito de ciudades intermedias. Y nos pareció muy interesante porque como contexto general identificamos que las ciudades intermedias han sido históricamente invisibilizadas en el campo de la investigación urbana y también en las políticas públicas, que tienden normalmente a centrarse en grandes metrópolis, en grandes ciudades. Sin embargo, hemos reconocido también que este tipo de ciudades concentran problemáticas diversas, problemáticas bastante profundas y críticas dentro del desarrollo contemporáneo. Por ejemplo, en relación a temáticas como cambio climático, como presión sobre recursos hídricos, como expansión urbana informal y economías extractivas, ¿no? Que en este caso es bastante particular. Cajamarca es una ciudad que se encuentra dentro de las ciudades andinas aquí en Perú y es especialmente relevante porque funciona como un nodo de articulación de lo urbano y lo rural, donde entran a ver muchas dinámicas territoriales diversas y complejas. No es una ciudad aislada, sino que es un sistema que conecta lo rural, lo urbano y además lo extractivo.
Particularmente pudimos identificar también de que Cajamarca puede ser entendido y comprendido como un laboratorio territorial, donde se evidencia de manera muy clara las tensiones del desarrollo urbano y problemáticas diversas en otra escala, pero en este caso en una escala mucho más pequeña de ciudad intermedia. Y por eso es que identificamos que la clave es que las ciudades intermedias no vienen a ser marginales, sino fundamentales para entender la sostenibilidad territorial. En ese sentido, hemos planteado que el problema de investigación tiene tres factores muy importantes estructurales. Por un lado, la alta conflictividad socioambiental, donde más del 77%, como vemos en pantalla, de los conflictos actuales en Cajamarca están vinculados a disputas por el agua en contextos extractivos. También otro factor estructural importante es la situación de pobreza y desigualdad territorial bastante significativa. Por ejemplo, Cajamarca viene a ser una de las regiones con mayor nivel de pobreza continua en el Perú, en nuestro país. Y otro eje importante y estructural es que tiene una dependencia económica de actividades extractivas, especialmente de la minería, y esto condiciona el desarrollo territorial. Y a estos tres ejes se suma una muy importante, que es un problema crítico de infraestructura, porque por lo menos el 40% de viviendas cuenta con acceso inadecuado de saneamiento, y eso genera muchas brechas estructurales en los servicios básicos. Es ahí donde planteamos nosotros una idea central que viene a ser que la resiliencia en Cajamarca no está consolidada, sino que está en disputa. En ese sentido, planteamos un objetivo principal ante estos desafíos. Planteamos que viene a ser un estudio de caso y aplicamos un enfoque multidimensional. De esta manera, comprendemos que es un enfoque que permite ir más allá que ir hacia un enfoque sectorial, porque integra diferentes dimensiones y escalas del territorio. Buscamos identificar vulnerabilidades en diferentes niveles, en lo social, institucional, físico, espacial, ambiental y económico. También analizamos el rol de la participación ciudadana y la gobernanza, entendiendo que la resiliencia no depende solamente de la infraestructura, sino también de la capacidad de articulación entre diferentes actores, y proponemos un diagnóstico crítico que no solamente describa el problema, sino que identifique límites y posibilidades. En ese sentido, también consideramos que nuestra investigación tiene un aporte metodológico a nivel de que identificamos, planteamos, aplicamos un marco multidimensional de resiliencia urbana. Sí, precisamente con respecto a este enfoque metodológico que estamos presentando, ya venimos hace un año ya trabajando sobre este marco dimensional de resiliencia urbana, que fue producto de un trabajo en conjunto también de los mismos autores con otros colegas más en nuestra universidad, y que nos dio como resultado este marco que nos permite analizar de manera integrada 5 dimensiones en especial: lo social, la gobernanza, lo físico, lo ambiental y lo económico, ¿no? Pudiendo identificar vulnerabilidades como capacidades adaptativas en el territorio. Pero, ¿qué entendemos por resiliencia urbana? ¿No? Entendemos como una capacidad del territorio para poder responder, adaptarse y reorganizarse frente a una crisis sin reproducir sus vulnerabilidades. En este caso, la resiliencia urbana en Cajamarca está condicionada por conflictividad estructural. Hay una fragmentación también institucional, una desigualdad territorial, que esto se refleja en altos porcentajes de pobreza, como ya se mencionó. Hay conflictos socioambientales debido a la actividad minera, ¿no? Y precisamente esta actividad minera, la sociedad es muy dependiente de esta actividad, ¿no? Y generando una presión ambiental en los recursos. Buenas tardes. Viendo ya el caso de estudio específicamente de Cajamarca, al mapear la dinámica de Cajamarca, identificamos 4 factores que complejizan su planificación. El primero es que es una ciudad intermedia con una fortísima articulación urbano-rural. El segundo es que es un territorio marcado históricamente por el extractivismo minero a gran escala. El tercero es que tiene una gran conflictividad socioambiental, principalmente concentrada en el acceso y control del agua.
debido a esas actividades extractivas. Y cuarto, que evidencia una profunda vulnerabilidad territorial con brechas significativas en infraestructura que limitan su adaptación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya entrando en los resultados específicos de nuestro marco analítico, en cuanto a la dimensión social, encontramos que las respuestas comunitarias frente a los conflictos son muy fragmentadas. Hay una altísima conflictividad social vinculada al agua y a la minería, acompañada de una débil cohesión y participación territorial. En cuanto a gobernanza, el panorama es de inacción. Existe una débil articulación entre el Estado, la empresa y la sociedad, lo que resulta en la persistencia de los conflictos de larga duración sin resoluciones estructurales reales. Siguiente diapositiva, por favor. En la dimensión física, físicamente la ciudad padece de un déficit crónico de infraestructura y servicios urbanos. Esto se agrava por un crecimiento urbano no planificado, con baja regulación que termina opacando zonas altamente vulnerables. Y a nivel ambiental, la región soporta una alta vulnerabilidad climática. La minería ha generado impactos directos sobre el agua, transformando ecosistemas enteros y afectando gravemente las cabeceras de cuenca. Siguiente diapositiva. Finalmente, las dimensiones económicas y migratorias, la dependencia minera y la inestabilidad territorial ha generado una limitadísima diversificación económica. Las ciudades intermedias como Cajamarca actúan como nodos de movilidad y vemos una fuerte migración del campo a la ciudad, que incrementa agresivamente la presión sobre el suelo urbano y los servicios, forzando un crecimiento desordenado. Entonces, podemos decir que la resiliencia urbana en Cajamarca está en disputa. Los resultados sugieren que es un territorio donde la resiliencia se está construyendo de manera parcial, conflictiva y de manera contradictoria. Se enfrenta a desigualdades estructurales, conflictos por recursos y déficits de gobernanza. Si aplicamos el marco metodológico de estas 5 dimensiones que habíamos mencionado con anterioridad en la dimensión social, pues entonces observamos esta alta conflictividad social vinculada al agua y a la minería, la débil participación también de los ciudadanos, una migración también de campo-ciudad que se está produciendo. En la dimensión de gobernanza hay una persistencia de los conflictos sin una resolución clara. En la dimensión física encontramos déficit de infraestructura y servicios urbanos, también un crecimiento urbano no planificado, ¿no? En la dimensión ambiental también tenemos los impactos ambientales precisamente de las actividades económicas mineras sobre el agua. Y en la dimensión económica, precisamente esta actividad extractiva de la minería causa un gran impacto en el territorio. Quedan aún 4 minutos. Ok, entonces para ir concluyendo y señalar el aporte de nuestra investigación, Cajamarca pues representa un estudio de caso ideal para entender los retos de resiliencia en ciudades intermedias andinas en nuestro país, Perú. Segundo, la aplicación del marco dimensional de resiliencia urbana está identificando estas vulnerabilidades sociales, ambientales, físicas, institucionales y económicas. Y por último, Cajamarca concentra entonces desafíos decisivos que trascienden lo local, aportando al diagnóstico regional sobre la sostenibilidad y resiliencia en el contexto andino peruano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Lorena, Alexander y Ahmed, mil gracias a ustedes. Les sobró tiempo. Ojalá que los podamos aprovechar al final con algunos comentarios y preguntas para ustedes, porque es un caso muy,
muy particular, muy interesante en términos de cómo se liga esta cuestión ambiental. Em, bueno, me parece muy bien. Pedro Martínez Cisneros, yo te vi al principio de la llamada, ¿estás por aquí? Pedro, hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Estás solo o llegó César? Tienes tu micrófono apagado, Pedro. ¿Podrías encenderlo, por favor? Perdón, sí, listo. Sí, no, el Ok, doctor César no se ha podido conectar todavía. Quien pero va a presentar soy yo, entonces, pues sí pudiéramos avanzar si es necesario. claro que sí, bienvenido. Pedro va a socializar su presentación sobre confort acústico, movilidad y ordenamiento territorial, una propuesta metodológica de zonificación acústica mediante SIG en Ciudad Juárez, en México. Entonces, Pedro, tienes la palabra. Tú, cuando quieras empezar, bienvenido. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Pedro Martínez Cisneros, soy estudiante del doctorado en estudios urbanos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y este trabajo lo desarrollé con el doctor César Mario Fuentes Flores, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Pues agradeciendo al comité organizador el título ya mencionado y un poco más allá del mismo, lo que quiero proponer hoy es una metodología que es abierta y replicable, ¿verdad? Para otras ciudades con estas características de ciudad intermedia latinoamericanas o en el sur global que pueden diagnosticar su exposición al ruido vehicular sin depender de redes de monitoreo muy costosas, ¿verdad? En realidad es el corazón del aporte. Entonces, primero me voy a permitir situar el caso. Ciudad Juárez es una ciudad intermedia mexicana, es paradigmática por varias cosas. Primero, es fronteriza, forma una zona metropolitana binacional con El Paso, Texas, de Estados Unidos, lo que la convierte en un punto de paso migratorio y en una plataforma de la industria maquiladora exportadora. Segundo, se expandió de manera extensiva y no densificada. En 1950 ocupaba 800 hectáreas. 2020 casi 38,000. Entonces son 47 veces más de superficie urbana. La población, en cambio, se multiplicó por 11. Entonces, esta diferencia entre crecimiento poblacional y crecimiento territorial es la firma del modelo extensivo, ¿no? Vivienda empujada a la periferia, separada en los centros de trabajo, etcétera. Tercero, se motorizó aceleradamente. En 1980 había 128,000 vehículos registrados, 2023 ya cerca de 680,000. La tasa de motorización llegó a 458 vehículos por cada 1,000 habitantes. Es un dato adicional que solo existe en estas ciudades fronterizas mexicanas por efectos de la importación legal de vehículos de Estados Unidos, democratizando el acceso al automóvil mucho antes que a lo mejor en otras ciudades intermedias de este país y en otros lares. A esto se le suma el sistema BRT implementado en el 2013 con 3 rutas, 2 tramos, que son 40 autobuses articulados, 80 en proyecto, que canaliza grandes flujos de transporte público en corredores específicos de la red primaria. El tráfico vehicular en conjunto genera hasta el 84,9% del ruido urbano total. La pregunta de esta presentación es, pues, ¿cómo suena la ciudad y quién paga el costo acústico de este modelo de movilidad? El objetivo general es desarrollar una propuesta metodológica de sonificación acústica mediante la integración de un modelo predictivo desarrollado por la Administración Federal de Autopistas, la Federal Highway Administration de Estados Unidos, con una integración con un análisis espacial en sistemas de información geográfica aplicado específicamente a vialidades primarias en Ciudad Juárez. Como objetivos específicos, pues fueron analizar la relación entre tráfico y niveles de presión sonora, implementar este modelo FHWA calibrado con datos locales, integrar los resultados en un entorno de sistemas de información geográfica para producir mapas de ruido y proponer criterios técnicos para una futura zonificación acústica municipal. La hipótesis del trabajo es que los picos horarios de presión sonora equivalente, LEQ, en las vialidades primarias superan los umbrales nacionales de referencia, especialmente en zonas con alta densidad poblacional que están cercanas al BRT. Y aquí subrayar que hablo de picos horarios, no de exposición continua. Esta precisión va a ser importante un poco más adelante.
El marco teórico se sostiene sobre 4 ideas que enuncio brevemente para llegar a los resultados. Primero, el confort acústico no es una variable física en decibeles. Siguiendo a Aletta y colaboradores, lo entendemos como un indicador de bienestar social y de justicia espacial. Esto importa porque las poblaciones más expuestas al ruido suelen ser también las más vulnerables socioeconómicamente, ¿verdad? El ruido es un espejo de esta desigualdad urbana. Segunda, el tráfico vehicular es la fuente dominante de ruido urbano. Cerca del 85% total, según la literatura consultada, y a diferencia del ruido aéreo o ferroviario, este es crónico y continuo. Entonces, la exposición prolongada está vinculada con trastornos de sueño, con estrés, según autores como Babish, y con riesgo cardiovascular medible. Tercera, los modelos predictivos como el FHWA, que modelo de ruido por tráfico, permiten estimar los niveles de ruido a partir de variables disponibles como flujo, velocidad, distancia, y combinado con el sistema de información geográfica, hacen posible representar territorialmente la exposición. Entonces, esta combinación se ha consolidado en países europeos, del norte global en general, y en parte en algunos países de Sudamérica como metodología de referencia, ¿verdad? Y cuarto, en México no existen estudios que integren un modelo predictivo con sistemas de información geográfica para mapear el ruido vehicular en ciudades intermedias. Hay estudios de percepción, hay mediciones puntuales, pero no hay un puente entre el dato del tráfico municipal y la representación cartográfica del paisaje sonoro. Y entonces este es el vacío que la investigación buscó cubrir y es un vacío particularmente relevante para el debate de ciudades intermedias y sostenibilidad que nos convoca en este seminario, ¿no? Entonces, en línea con lo que autores como Duke y Masurek señalaron en el 2023 sobre la desmetropolización y agendas de investigación urbana en América Latina, pues es muy congruente. ¿Por qué Ciudad Juárez? Antes de comentar la metodología, comento que Juárez es un caso teóricamente productivo para este seminario. No es la ciudad más grande, no es la más estudiada, no es excepcional y creo por eso es que tiene valor. Juárez tiene 1.5 millones, más de esa cifra, de habitantes y se consolidó como ciudad intermedia en el sistema urbano del norte de México y combina 6 rasgos que se encuentran repetidos en muchas ciudades de América Latina. La condición fronteriza número 1 con, en este caso, El Paso, Texas, esta metrópoli binacional con movilidad funcional transfronteriza, pero también el nodo industrial maquilador, ¿verdad? Es un patrón de crecimiento ligado a la exportación desde los años 60. Hay una expansión extensiva, 47 veces más que superficie en el centenio pasado. Hay una alta motorización, lo que ya comenté, y el sistema BRT. Entonces, estos rasgos no son excepcionales, más bien son típicos, y precisamente por ser típicos, Juárez funciona como este laboratorio replicable para otras ciudades intermedias latinoamericanas, como por ejemplo, lo menciono un poco más adelante, Ciudad de Cuenca, Bucaramanga, Tarija, Florianópolis, entre muchas otras que comparten algunas de estas características. Entonces, lo que se comenta aquí puede migrar hacia otros contextos con sus ajustes correspondientes. La metodología se estructura en 4 fases secuenciales. La recolección y procesamiento, en este caso con aforos vehiculares proporcionados por el Instituto de Planeación, el IMIP, local, junto con capas de uso de suelo que vienen en la carta urbana. Y el insumo aquí clave son precisamente los aforos que tienen que ser continuos por tipo de vehículo y desagregados por hora en una semana completa. Estos generalmente, o bueno, originalmente se levantaron por parte o como parte del proyecto del BRT. Sin embargo, pues es información pública municipal que cualquier ciudad mexicana pudiera tener para proyectos específicos. La fase número 2 es el modelado acústico con la aplicación del modelo FHWA que comenté. Son parámetros locales para calcular los niveles equivalentes de presión sonora. Número 3 es la integración en el sistema de información geográfica con interpolación IDW, superposición de capas, nada muy complicado. Y fase número 4 es la validación empírica mediante mediciones de campo con decibelímetros, en este caso, o sonómetros. Y subrayar que se utilizó para este proyecto software libre, QGIS, no son herramientas propietarias. Y número 2, los datos son municipales, no fueron datos comprados. Y 3, los métodos están documentados internacionalmente. Entonces, esto quiere decir que cualquier equipo de una ciudad intermedia latinoamericana puede replicar esto sin, digamos, un presupuesto extraordinario, ¿no? Esta es la apuesta política de este trabajo. El área de estudio es el corredor BRT 2, en este caso, son 2
tramos, nos enfocamos en el BRT2. Y son 6 tramos colocados sobre este cruce. 4 son sobre la avenida Tecnológico, que es el eje principal de la BRT, un tramo en la Paseo Triunfo y otro sobre la avenida 16 de septiembre. Quienes conocen aquí la zona, pues es el mismo tramo vehicular con 3 nombres diferentes. La elección no fue azarosa. Estos tramos combinan usos de suelos mixtos, que es residencial, comercial e industrial. Y son los que tienen los aforos disponibles, ¿verdad? Con esta desagregación horaria, tipo de vehículo. Entonces, son los datos que permitieron alimentar el modelo de una manera realista. Este es el modelo de predicción acústica. Estima el nivel equivalente de presión sonora por hora en función del nivel base, que depende de distancia y características físicas del suelo, del sitio, el flujo vehicular, la velocidad promedio, un conjunto de ajustes por absorción de suelo, pavimento, barreras. Y en sí es una forma simplificada con fines expositivos. La implementación operativa desagrega por clase vehicular siguiendo la versión vigente, que es la del 2004. Pero para efectos de la audiencia, lo importante no es la ecuación en sí, sino lo que el modelo hace, ¿verdad? Que es traducir variables de tráfico, que son datos administrativamente disponibles, en una estimación de exposición sonora que se puede mapear. Esa traducción es lo que abre la puerta a la planeación territorial. Y los resultados integrados en QGIS mediante los métodos propios nos permitieron llegar a estos resultados, que son los niveles de presión sonora, SPL. Estos son los resultados Pedro, te quedan puntuales. 5 minutos, ¿listo? Correcto, Disculpa la sí. interrupción. Claro, estos son los resultados puntuales por tramo. La columna SPL promedio se mueve entre 64 y 73 decibeles. Los picos horarios alcanzan 77.6 decibeles en un tramo, que es el más crítico, ubicado en una intersección importante. Lo relevante es que 5 de los 6 tramos, los picos horarios superan los 70 decibeles, que es el umbral establecido por la NOM 081 de la Semarnat como límite diurno para fuentes fijas. Y conviene mencionarlo porque este umbral es todavía más laxo que el de las líneas de referencia europeas de la OMS en el 2018, que recomienda un 53 decibeles para tráfico vial. Es decir, incluso para los puntos que aquí aparecen dentro de la norma mexicana estarían fuera del estándar epidemiológico europeo más reciente. El problema leído así es un poco más grave que lo que el mapa representa. Los horarios de mayor intensidad son consistentes. Y eso es la firma del commuting del modelo extensivo. Este mapa muestra cómo el modelo, una vez espacializado en QGIS, permite ver no solo el valor del punto de aforo, sino el gradiente de atenuación. Cada lote del área de influencia recibe un valor estimado a partir de la distancia del centroide del corredor y la utilidad pues, es directa, ¿no? Permite identificar qué predios concretos están en zonas de exposición y luego cruzarlos con el uso de suelo. Este es un insumo de planeación predio por predio. Estos gráficos radiales muestran cómo se comporta la presión sonora a lo largo del día y de la semana, en 2 puntos contrastantes en este caso. Y se observan picos sostenidos arriba de 70 decibeles entre las 7 y las 9 de la mañana. Y a la derecha, en el otro punto, son patrones similares. Aquí, igual, lo que importa no son los valores absolutos, sino la persistencia temporal. Estamos hablando de una exposición durante toda la jornada activa, no eventos aislados. Esa cronicidad es justo lo que la literatura epidemiológica vincula con efectos cardiovasculares. Aquí se ven 2 ejemplos del producto cartográfico final. Los nombres no son importantes, pero cada mapa combina la huella del corredor, los lotes, su área de influencia, las clases de exposición sonora, y estos son los productos entregables directos a una autoridad municipal para fundamentar las decisiones de zonificación. Ya esta es la penúltima diapositiva, la correlación y validación empírica. Encontramos una correlación directa y positiva entre el flujo vehicular y los niveles, ¿verdad? Los tramos con más de 2,000 vehículos por hora registran niveles de presión sonora superiores a 73 decibeles. Las vías con menor tráfico se mueven entre 64 y 68. Los vehículos pesados y de transporte de personal, que son muy frecuentes en el patrón maquilador, pues son los principales generadores de picos. La validación empírica, se tomaron medidas estadísticas y se encontraron diferencias con respecto al modelo predictivo entre 3 y 8 decibeles, que está dentro del rango aceptable. Entonces, esto tiene 2 lecturas, ¿verdad? Una técnica y conceptual. La técnica es que estamos comparando cosas distintas. Nuestras mediciones son ventanas cortas, mientras que el FHW estima un flujo continuo. No son métricas equivalentes y a esto se le suman variables meteorológicas y demás, ¿no? Entonces, igual no es nada inesperado. La conceptual es la siguiente: el mapa de ruido municipal no necesita de esta precisión de laboratorio para ser útil en la planeación territorial.
Lo que necesita es identificar correctamente dónde están los corredores críticos, dónde están los grupos expuestos y permitir estas comparaciones entre zonas. Eso el método sí lo hace. Entonces, sí reconocemos abiertamente que estos puntos de validación es una limitación que hay que trabajar y ampliar, pero donde sí hay que invertir es en estas futuras fases de monitoreo continuo con estaciones físicas, no necesariamente en modelos más complejos. Y antes de pasar a la replicabilidad, la lectura discursiva, cuando cruzamos estos mapas de ruido con zonificación urbana, las áreas más expuestas coinciden sistemáticamente con zonas habitacionales, escuelas, equipamiento. Y entonces los costos acústicos del modelo ciudad extensiva pues no se distribuyen al azar, los absorbe la población residente frecuentemente de menores ingresos, ¿verdad? Entonces aquí es una cuestión de justicia Un espacial. minutito. Sí, ya voy a terminar. Como comentaba en una literatura que se hizo en ciudades como, por ejemplo, de Cuenca, Ecuador, 600,000 habitantes, Corredor Andino, BRT, tranvía, Tarija, Bolivia, 250,000 habitantes, fronteriza con Argentina. Son ciudades que tienen condiciones similares a Ciudad Juárez. Y entonces hay una convergencia en cuanto a mediciones de ruido que se han hecho en artículos sueltos. Lo que quiero comentar de esto es que el aporte no es el dato puntual de decibeles, sino es la ruta metodológica. Entonces, ya como conclusiones, la metodología propuesta puede servir como una base para zonificación acústica municipal, articulada con los instrumentos de planeación territorial. El confort acústico debe integrarse a las políticas de salud ambiental, movilidad sostenible y bienestar urbano como un indicador de esta equidad ambiental. No es lujo técnico, ¿verdad? A fin de cuentas es derecho urbano, es el derecho de la ciudad. La integración de este modelo FHWA con sistemas de información geográfica, con estos datos municipales, es una ruta viable y replicable, particularmente valiosa para ciudades intermedias. Y cuarta, los picos horarios de presión sonora superan sistemáticamente los umbrales nacionales e incluso los internacionales. Entonces, para el caso de Juárez, como quinta, aporta una referencia empírica para investigaciones sobre movilidad, morfología, paisajes sonoros, etcétera. Bueno, pues era parte de la intención de esta presentación. Entonces, pues agradezco y quedo atento a preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Pedro. Muy amable, muy interesante también. Estos tres trabajos hasta el momento, pues, si bien hay un eje que es la resiliencia, hay pues elementos muy particulares que merecen buena discusión. Hacemos a la discusión entonces, me parece. Pues invitarlos a todos y a todas las presentes, a quien quisiera hacer observaciones, de pronto preguntas, quisieran levantar la mano y vamos dando la palabra, incluso entre los mismos ponentes, muy chévere si se puede hacer como una retroalimentación entre los ponentes, además de quienes están participando de la mesa. Eh, de pronto alguna observación, comentario, pregunta. Yo tenía una pregunta, si puedo entonces como ir Sigue. iniciando mientras se van animando algunas otras personas también a participar, ¿no? En este espacio de discusión. Y es un poco pues iniciando un poco con la presentación de Iván. Me parece como muy interesante el tema y sin embargo, pues me quedo también como con algunas preguntas, ¿no? Porque no sé si la propuesta que él nos presentó es, digamos, una propuesta un poco teórica, como una propuesta tal vez un poco de proyección sobre lo que se podría hacer en las ciudades. Y si no es así, pues yo quisiera saber, por ejemplo, cuando él hablaba sobre ciertas movilidades activas y cómo esto, digamos, no sé si es que está inserto ya en la ciudad o podría ser como algo a lo que se debería apuntar, digamos, desde la planificación y como para generar, digamos, esta urbanización, digamos, resiliente. Me preguntaba, bueno, ¿quiénes usan y quiénes son, digamos, los actores de estas movilidades activas? Y también cuáles son entonces las infraestructuras pues, que están, digamos, dispuestas para que se den, porque como lo hemos escuchado también en algunas otras presentaciones, pues muchas veces, por ejemplo, cuando existen como las infraestructuras para estas movilidades, ¿no? Como lo veíamos en el panel 2, un poco con algunas de las propuestas sobre movilidad que escuchamos allí, muchas veces esto está como muy sectorizado, ¿cierto? Está como en ciertos sectores, generalmente en sectores digamos, como
de una cierta clase social, ¿cierto? Diseñado como para ciertas clases. Y pues me preguntaba cuál es como tal vez si es diferente o si es similar en el caso que nos presenta Iván. Entonces yo me quedé un poco con la duda porque pues no conozco y me parece muy interesante lo que tú nos estabas planteando. Entonces quería saber si esto tiene un carácter, digamos, más proyectivo y más, digamos, de propuesta como de Sí, posibles diseños, o si es ya, digamos, como algo que ya está, digamos, puesto en marcha y que tú estás viendo cómo va funcionando. Entonces me quedé un poquito allí como en esa duda. Gracias. gracias, gracias. Buenas tardes nuevamente. Sí, hay que partir de que es teórico, la propuesta es teórica. Eh, Vamos a empezar. ¿Por qué la movilidad activa, por decirle, ocupa un lugar central en este análisis de Sacaba, ¿no? Previamente, porque son investigaciones que ya están indexadas, bueno, son mías, son aportes al municipio en este caso. Debo recalcar, no soy funcionario, no dependo del gobierno municipal de Sacaba, tampoco dependo de instituciones académicas, mencioné, soy independiente. Estas investigaciones nacen por inquietud mía, en realidad, ¿no? Por aportes a la comunidad. Entonces, ¿por qué se acaba la movilidad activa, no? Porque no solamente se reduce a un tema técnico de transporte, ¿no? Sino que inculcar el caminar, el pedalear, aparecen hoy en día como prácticas cotidianas que mejoran el acceso, ¿no? De los sectores dirémoslo así, con mayores restricciones económicas, ¿no? ¿Por qué? Porque refuerzan la centralidad local, reducen los costes de desplazamiento, aportan una lógica de proximidad. En ese sentido, yo menciono que la movilidad activa funciona como un indicador de justicia territorial, así tajante, ¿no? Y esto permite ver dónde el territorio facilita el acceso a oportunidades y dónde, por el contrario, impone barreras de distancia, de inseguridad o de infraestructura deficiente, ¿no? Un poco para comentar al respecto sobre el tema, ¿no? Ahora, un adicional, ¿no? ¿Por qué entendemos el tema de resiliencia en este estudio? ¿No? Ese tema no había tocado muy en fondo. Porque no simplemente la resistencia o retornar a un estado previo, sino como una capacidad de absorber tensiones, reorganizarse, regenerar transformaciones. Entonces, en ese caso, Sacaba, yo la veo como resiliencia emergente de una interacción territorial, tanto de la comunidad, tanto en movilidad y tanto en gobernanza, ¿no? Un poco como para ampliar ese aspecto, ¿no? Ahora, la movilidad activa es relevante en esta ciudad intermedia de Sacaba, ¿no? Porque como es ciudad intermedia, la movilidad cotidiana no depende solo del transporte motorizado. Hoy en día ya caminar y pedalear se han vuelto trayectos de proximidad, llamémosle así, ¿no? Porque, reitero, reducen costos, fortalece la centralidad local y la visibilidad, ¿no? Y también la desigualdad al acceso, ¿no? Debo aclarar que sí hay proyectos que se han presentado a la alcaldía, pero la demagogia, como en todo lado, es coyuntural, ¿no? Entonces, mientras estos planes no sean aprobados, entonces están simplemente en planes, ¿no? Entonces, cómo yo lo planteo, esa vinculación de la movilidad activa con la justicia territorial que yo menciono, se vincula porque muestra quién puede acceder a los servicios, a los equipamientos y a las oportunidades urbanas en condiciones razonables. ¿Y quién enfrenta barreras de distancia, de inseguridad vial o de mala infraestructura? Entonces, por eso este estudio de movilidad activa se interpreta como indicador de equidad territorial. Eso es lo que yo propongo, ¿no? En el tema. Y la relación existente entre la movilidad activa y la resiliencia urbana, esa relación de la movilidad activa amplía capacidades de adaptación cotidiana, ¿no? Cuando caminar y pedalear van a permitir sostener accesos básicos en contextos de déficit de transporte o de fragmentación urbana, entre comillas, porque este municipio es uno de los más conflictivos de mi país. No se olvidarán, un poco tocando el tema del exgobierno de Evo Morales, ese es el bastión de Evo Morales, es parte del bastión de Evo Morales,
departamento, llamémosle así, de Sacaba, es parte del contexto del Chapare, ¿no? Entonces, este municipio es el bastión. Entonces, es el lugar donde mayor conflicto en el tema de bloqueos, por ejemplo, de cortar la accesibilidad, la transitabilidad, es el municipio con mayor desventaja y el municipio al que más hay que trabajar este tema de la resiliencia y la práctica territorial y social, ¿no? Entonces, termino con la micromovilidad en Sacaba. Bueno, yo la planteo como una solución estructural y como una respuesta adaptativa. Este caso analizado aparece sobre todo como una respuesta, reitero, respuesta adaptativa para resolver distancias medias y déficit de transporte formal. Y reitero, por esos bloqueos que existen, es mejor andar a pie y en bicicleta que esperar el transporte, inclusive el transporte público, ¿no? Por la consolidación como solución estructural dependiente de una infraestructura segura, eso está por todavía pendiente. No tenemos todavía una conectividad entre la metrópoli de Cochabamba, que estamos al lado, tenemos una conurbación entre varios municipios y Sacaba es parte de esta. Reitero, es porque yo trabajé ahí con aporte en la consulta, es por eso que hice esta investigación. Y cierro con la implicación política pública, donde el hallazgo sobre movilidad activa, vemos que la planificación no debería tratarse solamente de ver la movilidad activa como un complemento marginal, sino como un eje de proximidad urbana. Eso implica mejorar la caminabilidad, la seguridad vial, las redes integradas de micromovilidad para reducir las desigualdades, reitero, entre la metrópolis y esa conurbación que existe entre Vinto, Cercado, Sacaba, Colomi y Chaparito. Es decir, estamos unidos varios municipios. Gracias por la oportunidad y bendiciones. Tu micrófono cerrado, Yolima. Sí, lo acabo de Disculpen. cerrar. Muchas gracias, Iván. En el chat, Graciela Pérez había hecho una pregunta para ti. Voy a leerla para que no la pierdas de vista, aunque dice que ya fue respondida, pero dice, pregunta para Iván, es interesante el estudio que presentas. Me gustaría saber qué prácticas específicas de resiliencia o innovación social de la población podrías mencionarnos como respuesta a las limitaciones de planeación, movilidad, fragmentación que se está enfrentando en Sacaba, sobre todo frente a la presentación posterior que comenta que enfrenta una baja resiliencia y baja participación social. Como te digo, ella dice que ya siente que la pregunta fue respondida, pero pues no la dejamos pasar de vista. Bueno, si alguien Sí, más quisiera hacer tal vez este alguna puntito observación. podría argumentar esto más, ¿no? Bueno, ¿qué lecciones nos deja este tema de Sacaba, ¿no? Con lo que es el tema de ciudades intermedias, ¿no? Hablando tema de la resiliencia también, ¿no? Nos deja tres lecciones principales, ¿no? Planificar con enfoque multiescalar, regular los bordes periurbanos junto con provisión gradual de infraestructura y priorizar movilidad de proximidad y gobernanza colaborativa, ¿no? La clave, reitero, no es copiar medidas aisladas, sino adaptar aprendizajes territoriales a cada contexto. Ahora, estito más, ¿no? Para concluir, ¿no? Se han hecho varios talleres, ¿no? Es decir, talleres de planificación para, sobre todo cuando se ha hecho el informe técnico municipal, cuando se ha presentado esto la pasada gestión. Entonces se han hecho varios talleres de socialización con mapas parlantes, con diferentes estrategias y métodos, ¿no? Para tener la relación más estrecha y levantar la información y también socializar la información eh, para hacerla de ida y vuelta, ¿no? Lo que es la planificación desde abajo, ¿no? Gracias. Ok, Los muchas talleres son gracias. fundamentales, con eso termino. Los talleres son fundamentales. Y la socialización. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Iván. No sé si alguien quisiera mencionar algo más, sino yo quisiera retomar algo que está mencionando Iván, que me parece que es fundamental y que de pronto atraviesa las tres presentaciones que hemos presenciado y es, digamos, el hecho de que muchas veces nos centramos en la definición de lo que es una ciudad intermedia, nos fijamos en algunas de las variables que se mencionaban en la conversación de la sesión de la mañana,
en la cual se hablaba del tamaño, de la dimensión demográfica y demás, pero creo que aquí hay algo fundamental que aparece en los tres trabajos socializados y es la importancia de ver desde la interescalaridad. Sobre todo en este caso que nos presentó tanto el caso de Cajamarca como en el caso que nos presenta Pedro Martínez, con Ciudad Juárez, ¿no? Es ver la importancia de la interescalaridad para también entender la ciudad media. No es un objeto solamente que centre nuestra atención, sino que todas esas relaciones que se dan alrededor y que jalonan desde diferentes escalas van a moldear muchas de estas relaciones, ¿no? Y me parece que es un aspecto fundamental para entender. Esas relaciones con la escala internacional, la proximidad a una frontera, la demanda minera desde fuera, porque en el caso de Cajamarca que nos compartían Lorena, Alexander y Ahmed, yo quisiera pues como incitarles un poquito a que a que nos abran un poco más esta discusión, a ellos tres en particular sobre esa importancia no solamente de la minería y del extractivismo, sino de la dimensión ambiental en el caso que nos presentaron, si quisieran de pronto ampliar alguna cosa más. Aquí Sí, creo que todavía están, Alexander. sí, sí. Un ratito quiero justo compartir una, una diapositiva, pero un poquito más grande, ¿no? Ok, Para ver en detalle precisamente sobre estos procesos urbanos que se están produciendo aquí en la ciudad de Cajamarca. Y por ejemplo, en este gráfico que se está sombreando ahí del marco color morado, ¿no? Que encontramos a la derecha, si se dan cuenta, aquí hay un círculo, ¿no? También del mismo color bastante grande, ¿no? Y es precisamente que es en la ciudad de Cajamarca donde hay una mayor cantidad de centros poblados y población, ¿no? Entonces, en la presentación nosotros hablábamos de que se genera unas grandes tensiones sociales, económicas, ambientales, porque como en todo el departamento de Cajamarca, que también tiene el mismo nombre, como pueden ver, existen sí poblados, pero son poblaciones mucho más pequeñas y todas terminan migrando aquí a la gran ciudad. Fíjense en el gráfico intermedio, podemos ver también que Cajamarca, la ciudad, ¿no? Es la que congrega un mayor porcentaje de crecimiento, ¿no? Poblacional. En los dos gráficos de la izquierda y del centro se puede ver, ¿no? Que son los colores más oscuros, de acuerdo a las escalas que tenemos aquí, y que expresa toda esta concentración de personas, ¿no? Y con esto, pues, todos los flujos económicos, agrícolas, terminan concentrándose aquí y es lo que la ciudad termina, pues, no estando preparada para recibir todos estos flujos cuando, bueno, deberían estar desarrollándose en diferentes nodos para poder cubrir de manera equitativa cada uno de los territorios, ¿no? Entonces, y eso sumado a las actividades extractivas que comienzan a cambiar el territorio, el paisaje natural, comienza, ¿no? A alterarse no solamente la superficie, sino también comienza a haber problemas ambientales en el agua, ¿no? Principalmente, ¿no? Y esto termina obviamente afectando la salud de los pobladores. Entonces, como bien expresó en algún momento nuestro compañero Oporto en su presentación, eh, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de un conjunto de dimensiones que se sobreponen y que están fuertemente relacionadas y que ya no se puede ver obviamente los problemas de manera individual, sino que forman parte de todo un gran sistema complejo, ¿no? Que hay que atender y comprenderlo como tal. Muchas gracias por esa ampliación y bueno, no sé si alguien más quisiera
hacer alguna otra mención. Claudia, sigue. Sí, yo quería, pues, porque este tema de los paisajes sonoros y un poco esta presentación de Pedro, pues a mí me parece muy interesante. Obviamente yo no he trabajado como tal sobre el tema. Yo sé que algunos colegas, por ejemplo, en Colombia han trabajado un poco sobre esta cuestión de paisajes sonoros, em, pero me llamaba la atención y pues no sé si yo entiendo, Pedro, que tu trabajo todavía está en curso. ¿Sí es así? Eh, sí, parcialmente. ¿Está en El curso? trabajo que presenté es un trabajo ya terminado que Ok. trabajamos el doctor Fuentes y un servidor un tiempo atrás. Este trabajo fue el que aperturé, es con el que presenté mi ingreso al doctorado y actualmente el proyecto del doctorado es un poco más, bueno, evidentemente es más ambicioso que este, ¿verdad? Pero este fue como un input para abrir esa posibilidad de investigación. Ok, porque a mí, por ejemplo, me encantaría en algún momento, pues que no sé si eso hace parte de tu nueva fase, digamos, de la investigación que estás realizando, pues ver un poco más justamente cómo es eso que tú decías, hasta donde si entendí bien, esa cartografía del paisaje, ¿cierto? Es decir, tú nos mostrabas un poco allí, digamos, como ese eje sobre el cual se tomaron, digámoslo así, como las muestras para tener los datos, pero a mí me gustaría, pues, preguntarte si esto va a tener, digamos, otras expresiones, ¿cierto? O sea, cómo se puede manejar también de otra forma la información. Y bueno, también me preguntaba un poco, más, pues digamos, más allá como de la parte un poco, digamos, formal del análisis, ¿cierto? Que yo veo que es bastante técnico en términos de, pues, del dato, de cómo se han recogido los datos y esto lo veo riguroso en ese sentido. Yo quisiera saber, digamos, esto, ¿esto qué le dice a la población de Ciudad Juárez, por ejemplo? O sea, ¿qué le puede decir al habitante de a pie? ¿O ustedes también han hablado con ellos? ¿O esta información es relevante, por ejemplo, para la población? ¿O hace parte también, no sé si, digamos, pues entiendo que hay como unos niveles que tú decías están como en las políticas de lo que es como los niveles permitidos, pero no sé si la gente, por ejemplo, se queja de una saturación en términos de ruidos o de, digamos, no sé, como que me pregunto un poco si esto tiene, digamos, otras expresiones más allá como de ese aspecto, digamos, técnico. No sé si me hago entender un poco con la pregunta. Sí, totalmente. E incluso esa pregunta es tan pertinente que es la que articula mi proyecto doctoral, porque en efecto, a lo mejor la respuesta tiene varias capas, ¿verdad? Voy a tratar de desagregarlas muy brevemente. Número uno, espero, sí esperamos que podamos contar con mayor información para poder esto popularlo hacia otras vialidades, porque dependemos del dato de origen, ¿verdad? De los aforos, que hay mucha información de aforos. Se solicitó ya esa información de aforos y estamos esperando. Si nos las proveen, podemos esto popularlo a pues prácticamente a cualquier parte de la ciudad en donde se tenga ese dato. Entonces, ojalá y sí podamos continuarlo. Sin embargo, la justificación de mi proyecto de investigación es justo eso, ¿verdad? Que el confort o el disconfort no se reduce a un número, a un nivel de presión sonora. Porque un nivel de presión sonora, o en palabras simples, ¿verdad? El qué tan fuerte se pueda percibir una fuente sonora. Para una persona puede ser incómodo y para otra no. Entonces ya el confort se empieza como que a complicar, ¿verdad? Para personas con condiciones de habitabilidad distintas se expresan distinto, para personas con exposiciones distintas se expresa distinto. Y entonces hay que involucrar una serie de factores que van más allá del dato, ¿verdad? Que ya no es ni determinista decir X decibeles y listo, pero tampoco es una reducción psicologista, decir me molesta y listo. Hay toda una serie y un entramado, incluso hasta ontológico, ¿verdad? De cómo el mismo ruido constituye la forma en la que unos vivimos. Y entonces por ahí va precisamente mi proyecto de investigación doctoral. Pero digamos, antes de darle la palabra a Yolima, que yo sé que ella muy juiciosamente levantó la mano, hay como, digamos, como que es posible, de todas maneras, como establecer a partir, digamos, de qué momento o en qué condiciones podríamos hablar como de una especie de contaminación auditiva, ¿no? O como
Sí, Eso es por curiosidad. sí, claro, hay parámetros internacionales, ¿verdad? Mencionaba yo una norma que es local mexicana, pero también hay líneas internacionales. Entonces, por ejemplo, a partir de, según la OMS, en las líneas de ruido, precisamente, ellos tienen unas guías de diseño. A partir de 53 decibeles en el día y 45 decibeles en la noche, ya empieza a producir molestia en una reducción muy decibelista, ¿verdad? Que acabo de comentar, no explica todo el fenómeno, pero pues bueno, ya nos da parámetros, ¿verdad? Y en ese sentido, en el estudio que hicimos, en la lectura que hicimos, pues prácticamente todas se encuentran arriba de 65 decibeles, entonces estamos muy por fuera de esos estándares internacionales. Entonces sí hay como estas bandas. Hay límites para el día, límites para la noche, límites equivalentes, y pues hay que revisar si son cuestiones crónicas o si es nada más pasó el tren y listo. Es un poquito complejo, pero sí hay mucho esfuerzo en esa documentación. Bueno, pues em, yo quisiera como darle un poquito de continuidad, Pedro, a eso que te estaba mencionando en la parte final de la intervención, Claudia, y es, creo entender un poco esa última parte más como una pregunta sobre los paisajes sonoros y sobre la aproximación. Con Claudia compartimos que somos antropólogas, creo que por ahí va un poco también digamos, esa preocupación o esa curiosidad em, sobre la cuestión de digamos, el papel de orden cualitativo con el cual podría complementarse la, la investigación, ¿no? Justamente, pues, digamos, en México, de México, nosotros cuando indagamos sobre nuevas tendencias en la etnografía, esta cuestión de los paisajes sonoros, pues es vista un poquito diferente, pero pues parte mucho de cómo se articulan las músicas, a las memorias, etcétera. Pero podría ser interesante esa complementariedad con una visión etnográfica, ¿no? Poder conversar con la gente. Eso que dices último sobre el nivel de tolerabilidad diferente es interesante, ¿no? Em, pues es más como es el comentario y Claro, sí, con, pregunta. con- con gusto, muy breve. En efecto, parte de la validación empírica que se tiene que tomar es justo tomar en cuenta estas cuestiones etnográficas. Entonces, hay métodos, ¿verdad? Como estos soundwalks, estos paseos, estas partes de percepción, y todo eso se va a estar documentando. Ahorita estamos precisamente en el proceso del diseño metodológico, en donde debemos de considerar incluir esas cuestiones. En su momento, ¿verdad? Espero haya oportunidad de presentar ahora pues, los avances de este proyecto. Con todo gusto yo pudiera irles contando cómo va evolucionando esto. Vamos a estar a la expectativa. De verdad que los tres son trabajos bien interesantes y este en particular me despierta una gran cantidad de preguntas que después se comunicarán en otro espacio porque pues el tiempo no nos lo permite. A los anteriores expositores, mil gracias. Entonces, pues con el permiso de ustedes y pues entendiendo que Margarita acaba de llegar y que tuvo una confusión con el horario, entonces pues vamos a abrir el espacio para su presentación. ¿Listo? Entonces, Margarita, si puedes poner en modo presentación, son 15 minutos, bueno, Sí, 14 en claro. este momento. Bueno, primero una Eh, disculpa. te voy a avisar verbalmente y te voy a hacer un poquito grosera interrumpiéndote cuando falten los 5 minutos, por favor. Entonces, Bueno, bienvenida. muchas gracias. Primero una disculpa. Yo me confundí, creí que era Ciudad Juárez el horario y Toluca es diferente el horario, es una hora después. Entonces, bueno, voy a hablar sobre el patrimonio, inclusión y transcomplejidad en los espacios urbanos de Toluca. Toluca, pues, es la capital del Estado de México. Para los que son extranjeros, es el estado más poblado de nuestro país.
Es un laboratorio privilegiado para analizar las tensiones entre patrimonio, modernidad e inclusión. Sus plazas, jardines, museos y templos son territorios vivos donde se expresan memorias colectivas, afectos comunitarios y disputas institucionales. Las políticas de rehabilitación urbana recientes han privilegiado la estética y la imagen institucional, dejando en segundo plano la accesibilidad universal, la apropiación comunitaria y el reconocimiento de narrativas diversas. El marco epistemológico es de tipo bueno, yo escogí la transcomplejidad, que bueno, pues esta es una ideología nueva que surgió en Venezuela y prácticamente en el postdoctorado me interesaron este tipo de ideología. Es un pensamiento articulador que lee la ciudad no como un objeto acabado, sino como un entramado de racionalidades múltiples y afectos diversos. La aplicación al patrimonio, los espacios patrimoniales de Toluca deben concebirse como procesos vivos, donde se negocian significados y se disputan formas de inclusión articulando lo técnico, lo simbólico y lo ético. Bueno, la metodología se basa en 3 partes. Cartografías sociales elaboradas virtualmente en redes sociales. Los participantes señalaron lugares de encuentro, zonas de conflicto y áreas percibidas como excluyentes. Análisis morfológico centrado en accesibilidad física, distribución espacial y relación entre conservación estética y apropiación comunitaria en 10 espacios urbanos, 6 museos y 3 templos. Entrevistas semiestructuradas aplicadas a 30 personas, seleccionadas al azar. Es un estudio de conveniencia. Bueno, ahí yo escogí jóvenes, adultos, adultos mayores y miembros de comunidades indígenas, sin participación de funcionarios para privilegiar voces comunitarias. Los ejes de la entrevista son 3. La accesibilidad física y simbólica, que son barreras arquitectónicas, señalética, movilidad y percepción de pertenencia en los espacios. La apropiación comunitaria, los usos espontáneos, prácticas culturales informales y sentidos de pertenencia de distintos grupos. La inclusión de narrativas diversas, reconocimiento de voces indígenas, juveniles y de género en la programación y gestión de espacios. El resultado es que las plazas y jardines, aquí yo hice esa encuesta, esas entrevistas, y bueno, pues prácticamente las hice en 10 zonas importantes de Toluca. Aquí nada más voy a presentar los resultados de 3, que es la Plaza González Arratia. Ahí 32% percibe que hay orden y estética. La González Arratia es la que se está presentando en la fotografía. 28 señala que hay barreras físicas, 24 indica pérdida de espontaneidad juvenil y 16 denuncia invisibilización indígena porque las personas que vendían algo de artesanías las relegaron a lo que son los portales de la calle 5 de febrero. Están enfrente, pero ya no se encuentran dentro de la plaza. En el Jardín Zaragoza, que hubo una remodelación, 40% de las mujeres jóvenes valoró la iluminación, pero la consideró insuficiente sin vigilancia comunitaria. 28% siente que el espacio es más controlado, 20% de los colectivos indígenas señalaron participación, pero limitada a fechas como Navidad o 12 de febrero. Y el Andador Constitución, ese se encuentra junto a los portales. 35% lo percibe como espacio comercial más que cultural, 25% señala que expresiones juveniles son reguladas o desplazadas y danzas indígenas o tradicionales son inexistentes. También hice algunas entrevistas respecto a lo que va haciendo los museos y los templos. Lo del Museo del Alfeñique, 40% lo reconoce como símbolo cultural, pero 25% indica que su programación está privilegiada a lo turístico. Bellas Artes y Felipe Santiago Gutiérrez, 30% valora sus exposiciones, pero critica la falta de accesibilidad para personas con discapacidad, porque se encuentran en un edificio de 2 pisos. Por lo tanto, las exposiciones se encuentran en el primer piso, esas pues son inaccesibles. El Museo de Ciencias Naturales, que está dentro del Calvario, que es un
cerro. El 28% lo percibe educativo, pero con instalaciones obsoletas. Los templos, el más importante de nosotros es la Catedral de San José. 45% la reconoce como símbolo histórico, pero 30% señala que la gestión es poco abierta a expresiones comunitarias diversas. El Templo del Carmen y la Merced perciben como espacios de religiosidad popular con escasa apertura a colectivos juveniles, y San José el Ranchito dicen que hay una fuerte identidad barrial, pero poca visibilidad en políticas patrimoniales. El hallazgo que encontré es que la accesibilidad es limitada. Aunque las remodelaciones mejoraron la estética persistente, las rampas son insuficientes, hay ausencia de señalética táctil y mobiliario poco adaptado. En el centro histórico, que es parte de lo que ustedes están viendo, hay banquetas levantadas por raíces, rampas de cocheras, pavimentos fracturados, rampas con dimensiones menores a las requeridas para sillas de rueda. Y esto, aunque hay una remodelación, han privilegiado a veces la estética y han dejado la funcionalidad inclusiva. En la Plaza González Arratia, que era la que veían ustedes, pese a ser rehabilitada, presenta desniveles, rampas inadecuadas y ausencia de señalética táctil. La accesibilidad simbólica también es limitada. El espacio se percibe como regulado y turístico. El hallazgo 2 es que la apropiación comunitaria subordinada, los espacios patrimoniales tienden a ser regulados desde arriba con usos oficiales y turísticos que desplazan las prácticas espontáneas, jóvenes que organizan actividades culturales informales y colectivos que buscan apropiarse de los espacios son vistos con desconfianza, inclusive son sacados. La consecuencia, la espontaneidad juvenil y las prácticas indígenas, parte esencial de la vitalidad urbana, quedan excluidas en las programaciones oficiales de los eventos. La vitalidad comunitaria se reduce y los espacios se convierten en escenarios controlados más que en territorios de convivencia. El hallazgo 3 y el 4 habla sobre las narrativas invisibilizadas y la seguridad unilateral. Las narrativas indígenas y juveniles invisibilizadas en lo que es la participación de la comunidad indígena y juvenil, que se ha reducido a lo folclórico decorativo. En el Jardín Zaragoza, que es el que están viendo ustedes, se ha reducido a lo folclórico, la presencia se limita a eventos folclorizados. En el Museo del Alfeñique, la programación privilegia lo turístico sobre lo comunitario. La seguridad concebida de manera unilateral. La iluminación del Jardín Zaragoza fue presentada como estrategia principal de seguridad. Sin embargo, las mujeres jóvenes señalaron que es insuficiente sin vigilancia comunitaria. La seguridad se concibe desde arriba sin incorporar experiencias diferenciadas de género y diversidad. El hallazgo 5 y 6 es sobre la exclusión simbólica y la gestión fragmentada. Los museos y templos como espacios de exclusión simbólica, los museos enfrentan problemas de difusión, horarios restringidos y costo de entrada en lo que son los eventos culturales. Los templos muestran tensiones entre el poder institucional de la Iglesia y las prácticas comunitarias diversas. La Catedral de San José es reconocida como símbolo histórico, pero su gestión es poco abierta a expresiones distintas a las religiosas tradicionales, con excepción de algunos conciertos como el que están observando. La gestión institucional es fragmentada y depende de Tienes las 5 instancias. minuticos. Sí, Discúlpame, gracias. 5 minutos. Sí, gracias. Estatales, municipales o religiosas con escasa articulación con colectivos ciudadanos. La participación comunitaria se limita a jornadas de limpieza o eventos folclóricos sin mecanismos vinculantes en el diseño y programación de los espacios. La discusión es hacia una inclusión integral. Inclusión como proceso integral, diversidad, es un diseño universal con rampas, señalética, táctil, mobiliario adaptado y accesibilidad económica en museos, lo técnico articulado con lo simbólico y lo ético. El reconocimiento de la apropiación comunitaria, eso se debe de tomar en cuenta la espontaneidad juvenil y las prácticas indígenas que son parte de la vitalidad de una ciudad. La ciudad se construye en la tensión entre orden y espontaneidad. Visibilización de narrativas diversas.
el patrimonio debe concebirse como proceso vivo que integra memorias diversas. Excluir ciertas voces es limitar la pluralidad de la ciudad. La discusión sobre seguridad, museos y participación. La seguridad debe construirse desde abajo, con participación comunitaria y reconocimiento de diversidades de género. Es tanto material como simbólica. Los museos y templos abiertos deben abrirse a la pluralidad de voces y memorias, integrando narrativas comunitarias y reconocimiento a la diversidad de prácticas culturales. Y sobre la participación vinculante, la gestión institucional debe articularse con colectivos ciudadanos mediante mecanismos vinculantes en el diseño y programación de espacios. Como conclusiones, los espacios patrimoniales de Toluca, pese a la inversión reciente, no han logrado materializar un diseño urbano y cultural verdaderamente inclusivo. La transcomplejidad permite interpretar estas tensiones como parte de un entramado donde lo estético, lo técnico y lo simbólico se entrelazan. Toluca requiere políticas urbanas y culturales sensibles a la diversidad, capaces de integrar el patrimonio como proceso vivo y de fomentar la participación ciudadana desde una mirada interseccional. Solo así plazas, jardines, museos y templos podrán resignificarse como laboratorios de convivencia, articulando memoria colectiva, diversidad cultural y justicia espacial. Y aquí hay algunas cosas de las ideas que se tenían, ¿no? Que carecen de gestión vinculante a ciudadanía, la seguridad sin perspectiva de género, narrativas diversas con invisibilización, e inclusive cuestiones de apropiaciones comunitarias con usos oficiales y turísticos, y accesibilidad universal incompletas en plazas, jardines y museos en el centro histórico. Muchísimas gracias por dejarme participar. Pues muchísimas gracias a ti, Margarita, muy eficiente en el uso del tiempo. Es una lástima que no hayamos podido escucharte en el momento, pues, asignado. Entendemos la confusión. Hubiera sido muy bonito poder tener como el espacio para la retroalimentación, para hacerte algunas preguntas, porque necesariamente surgen preguntas, comentarios, pero pues bueno, de pronto si nos puedes, me parece, compartir tu contacto en el chat, tu correo, para de pronto quienes tengan algún comentario, pregunta, o quienes tengamos, porque yo tengo, Claro que sí, eh, podamos hacerlas directamente y pues que lo interesante de estos espacios es esto, el diálogo. Sí, Eh, ahorita lo apunto con mucho gusto. por favor, para favorecer, digamos, esa posibilidad. Y bueno, pues Claudia, creo que estamos sobre el tiempo para iniciar el siguiente panel. Agradecerles, realmente es un momento corto para cada panel, se desprenden muchísimas posibilidades de diálogo y además mucha gana de escuchar qué sucede con cada uno de estos procesos a futuro. Entonces, mil gracias por la atención, por su disposición y bueno, Claudia, te dejo Yolima, a la ti muchas batuta. gracias por la coordinación del panel, a los ponentes también. Hay muchos temas de los cuales hablar y seguir comentando.